El sol caía sin piedad sobre la tierra reseca. Hacía meses que la lluvia no visitaba el pequeño pueblo de San Isidro, un lugar donde la vida dependía del agua de un viejo pozo comunal. Antes, la comunidad trabajaba junta, repartiendo el agua con equidad, pero la sequía lo había cambiado todo. El agua escaseaba, las cosechas morían y la desesperación se apoderaba de todos. En medio de este desastre vivía doña Eugenia, una anciana de 80 años, viuda y con el rostro marcado por los años de trabajo en la tierra. Su única compañía era su nieta Rosa, de 8 años, quien había llegado a vivir con ella tras la muerte de su madre. Eugenia, aunque agotada, seguía cuidando su pequeña parcela con la esperanza de que Dios no la abandonaría. Aún se aferraba a la fe de que si seguía cultivando la tierra, algún día volvería a dar frutos. Pero sus vecinos no pensaban igual. Aquella tarde, bajo un sol abrasador, se llevó a cabo la reunión del agua en la plaza del pueblo. Allí, los campesinos se reunían para decidir cómo se distribuiría el poco líquido que quedaba en el pozo. Los ánimos estaban tensos, todos estaban al límite. «Si seguimos así, no nos quedará nada», dijo don Matías, un hombre de voz fuerte y mirada severa. «El problema es que hay quienes están desperdiciando el agua», añadió doña Marta con un tono lleno de reproche. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. No hacía falta decir nombres. Todos miraron en la misma dirección, hacia doña Eugenia. La anciana, con su espalda encorvada pero con la dignidad intacta, sostuvo la mirada. «Eugenia, con todo respeto», intervino Matías, «tu tierra ya no da nada. No tiene sentido que sigas regando si no cosechas nada». Eugenia entrecerró los ojos. «No podemos rendirnos. Dios proveerá». Un murmullo de molestia recorrió la multitud. «Con fe no se llena el estómago, Eugenia», bufó un hombre desde el fondo. «Es injusto que use el agua en su finca cuando hay niños que la necesitan para beber. Lo que está haciendo es egoísta». Las palabras eran como dagas. Eugenia sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no iba a ceder. «No pido mucho, solo un poco de agua. Esta tierra ha sido mi vida y no puedo abandonarla». Pero los rostros de los vecinos eran fríos. La decisión ya estaba tomada. «Lo sentimos, Eugenia», dijo Matías sin un rastro de compasión. «A partir de hoy no recibirás más agua del pozo». Rosa, que estaba a su lado, sintió cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas. «No pueden hacerle esto a mi abuela», gritó, aferrándose a la falda de Eugenia. Pero los vecinos simplemente se dieron la vuelta y se fueron. La anciana se quedó de pie, en silencio, con el peso del mundo sobre sus hombros. Su única fuente de agua acababa de serle arrebatada. Esa noche, cuando la luna iluminó el cielo sin nubes, Eugenia caminó sola hasta el pozo. Tenía la pequeña esperanza de que los vecinos se hubieran arrepentido, pero cuando llegó, su corazón se hundió. El pozo estaba sellado con cadenas y un candado. El agua estaba prohibida para ella. Por un momento, sus piernas flaquearon. Sus manos, esas mismas que habían trabajado la tierra durante décadas, temblaban de impotencia. Cerró los ojos con fuerza. No iba a llorar. No delante de aquellos que la miraban desde lejos, escondidos entre las sombras de sus casas. Pero cuando levantó la vista al cielo, sus labios temblorosos susurraron una oración. «Señor, si esta es mi prueba, dame la fuerza para resistirla». Eugenia volvió a casa con las manos vacías, pero su alma, aunque herida, seguía en pie. No podía rendirse, no cuando su nieta dependía de ella. La mañana llegó con un sol igual de implacable que el día anterior. Doña Eugenia despertó con el cuerpo pesado y la garganta seca. No había agua para el desayuno. Se levantó con esfuerzo y vio a Rosa sentada en la puerta, observando el campo seco con una expresión triste. «Abuela, ¿ahora qué vamos a hacer?». La anciana suspiró.
No tenía respuestas. Tomó su balde vacío y caminó hacia el pozo, aunque sabía lo que encontraría. Cuando llegó, vio a varios vecinos sacando agua, pero en cuanto la vieron, se hizo un silencio incómodo. «Lo siento, Eugenia, la decisión ya está tomada», dijo Matías, evitando mirarla a los ojos. Doña Eugenia no suplicó. No les daría el gusto de verla doblegarse. Se dio la vuelta y regresó a casa con dignidad. Pero en su interior, su fe temblaba. Esa tarde, Rosa jugaba en el patio cuando se acercó al árbol seco que había estado allí por años. Se quedó mirándolo fijamente. «Abuela, este árbol está más muerto que todo lo demás». Doña Eugenia se acercó y apoyó una mano sobre la corteza áspera. «Sí, hija, este árbol también sufrió la sequía». «¿Y si le pedimos a Dios que lo cure?», preguntó Rosa con esperanza. La anciana sonrió con ternura, pero su corazón dudó. Dios escucha todas las oraciones, pero algunas veces responde de maneras que no entendemos. Rosa, sin dudarlo, cerró los ojos y juntó sus manos en oración. «Dios, si nos escuchas, por favor, haz que este árbol vuelva a vivir». Doña Eugenia la miró en silencio. Por primera vez en su vida tuvo miedo de que Dios no respondiera. La noche cayó sobre la finca con un silencio pesado. Doña Eugenia y Rosa se acostaron temprano, pero ninguna de las dos podía dormir. La anciana miraba el techo de su humilde casa, sintiendo el peso de los días sin agua, sin cosecha y sin esperanza. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma lo estaba aún más. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó en silencio: «¿Me habrás olvidado, Señor?». Mientras tanto, Rosa dormía con el ceño fruncido, aferrada a su pequeña almohada. En su corazón infantil, la oración seguía viva. «Dios, por favor, ayúdanos», susurró antes de quedarse dormida. A la mañana siguiente, doña Eugenia se despertó con un extraño presentimiento. Al salir al patio, sintió que el aire era distinto. Algo había cambiado. Entonces lo vio. Se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. El árbol seco tenía brotes verdes, pequeños, frágiles, pero vivos. En ese momento, Rosa salió corriendo detrás de ella y también lo vio. «Abuela, mira, Dios nos escuchó». Doña Eugenia no pudo hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus piernas temblaron. Aquello no era posible. El árbol había estado muerto por años. No había llovido, no había agua y, sin embargo, ahí estaba. Un milagro, o la respuesta que había estado esperando. El asombro de doña Eugenia y Rosa no pasó desapercibido. Desde sus casas, los vecinos comenzaron a notar el revuelo. Las voces se alzaban, llenas de incredulidad. «No puede ser, ese árbol estaba seco», exclamó una mujer acercándose con cautela. «Yo mismo lo vi morir hace años». «Esto es imposible», dijo un anciano sacudiendo la cabeza. Los murmullos crecieron. Algunos se acercaron, otros se quedaron atrás, dudosos. Pero Matías, el más incrédulo de todos, avanzó lentamente y posó su mano en el tronco. No estaba seco. Las hojas verdes brillaban con el reflejo del sol y pequeños brotes comenzaban a extenderse por las ramas. El silencio era total, hasta que Matías apartó la mano y habló en voz baja, casi temblorosa. «Esto no tiene explicación». Doña Eugenia lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero su voz fue firme. «Sí la tiene, Matías. Dios nos escuchó». El hombre tragó saliva. No quería aceptar lo que veía, pero tampoco podía negarlo. Pero el milagro aún no había terminado. Esa tarde, el cielo cambió. Las nubes, ausentes por meses, comenzaron a reunirse en el horizonte. Los habitantes del pueblo miraban al cielo con el ceño fruncido. Algo estaba por suceder. Entonces, un trueno retumbó, sacudiendo el suelo, y cayó la primera gota, luego otra y otra, hasta que la lluvia rompió la sequía. Era una lluvia densa, fuerte, abundante.
No era una tormenta destructiva, sino una bendición. Los niños corrieron descalzos bajo la lluvia, con los brazos abiertos. Las mujeres extendieron cántaros, recogiendo el agua que creían haber perdido para siempre. Pero en medio de todo, doña Eugenia no se movió. Se quedó de pie, sintiendo el agua mojar su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lentamente cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, con las manos temblorosas levantadas al cielo. Gracias, Señor. Nunca nos abandonaste. A su lado, Rosa hizo lo mismo. La niña sonreía con lágrimas en los ojos, sosteniendo la mano de su abuela. Pero lo más inesperado fue cuando Matías también cayó de rodillas. Nos equivocamos, Eugenia, susurró con la voz entrecortada. Dios sí estaba aquí, pero nosotros fuimos los que dejamos de verlo. Los demás lo observaron en silencio. Uno a uno, más personas se arrodillaron. La lluvia caía sobre ellos como una respuesta. Dios había hablado. Los días siguientes confirmaron el milagro. El pozo, que había estado al borde de secarse, se llenó de agua cristalina. Las grietas en la tierra desaparecieron y el árbol seco, aquel que había sido símbolo de muerte, se convirtió en el más frondoso del pueblo. Sus ramas dieron frutos y su sombra cobijó a quienes antes lo ignoraban. Los vecinos ya no miraban a doña Eugenia con burla o indiferencia. Ahora la veían con respeto. Cada vez que pasaban junto al árbol, recordaban aquel día. El día en que Dios les mostró que nunca los había abandonado. La historia de doña Eugenia y Rosa es más que un simple relato de fe. Es un reflejo de lo que muchos viven en silencio. ¿Cuántas veces el mundo nos ha dado la espalda? ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos deja sin nada, que la gente nos olvida y que la esperanza es solo una palabra vacía? Doña Eugenia lo perdió todo. Su agua, su tierra, la confianza en sus propios vecinos, pero nunca perdió su fe. Y es que, en los momentos más oscuros, cuando parece que Dios no escucha, es cuando más cerca está. La fe no es un atajo, no es una solución inmediata, es resistencia, es confiar incluso cuando todo parece perdido. La vida nos pondrá pruebas, nos quitará lo que amamos, nos hará dudar, nos hará sentir solos. Pero aquellos que no se rinden, que siguen creyendo a pesar de todo, serán testigos de lo imposible.